Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos a todos nuestros televidentes a una edición más de este su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y recuerde que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy estaremos tocando en el bloque de geometría, exactamente en el tema de triángulos a un nivel de cuarto grado. Así que yo espero que usted ya esté con su familia esperando el desarrollo de nuestro tema. Y sin más que decir, vamos a dar inicio a nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Bienvenidos nuevamente a su sección Matemáticas Prácticas. Hoy tenemos un tema muy interesante de cuarto grado. ¿Cuál es el tema, Flavia? El tema que vamos a trabajar el día de hoy es del bloque de geometría y vamos a hablar de triángulos. Entonces vamos a resolver problemas que tienen que ver con triángulos, ¿verdad? Así que creo que todos, padres de familia, docentes y alumnos especialmente, que sábado a sábado están pendientes de nuestro programa, va a ser de mucho aprendizaje. Así que vamos a ver el problema que les traemos para este día. Problema. Eva elaboró el dibujo que se muestra a continuación, que está formado por dos cuadrados y dos triángulos. El triángulo verde es equilátero. El área de cada cuadrado es 64 centímetros cuadrados y el perímetro del triángulo rojo es de 29.86 centímetros. ¿Cuál es el perímetro de la figura? Interesante problema el que acaba de leernos Flavia, y espero pues que todos en casa y allá docentes o alumnos estén ya con su lápiz y papel tratando de resolverlo. Pero como somos nosotros docentes y queremos darle a aquellos que no tienen todavía los conocimientos para resolver este problema, vamos a darles algunos tips que pueden utilizar. Así es, veamos que en este problema estamos hablando de varios términos como ser triángulos, triángulos equiláteros, cuadrados. Hay términos como perímetro, área, y todos son términos que trabajamos en el área de geometría, que es importante que los alumnos vayan desarrollando desde primaria, ¿verdad? Para que cuando lleguen a niveles avanzados, estos temas sean mucho más fáciles de trabajarse. Entonces vamos a ver las sugerencias que traemos para la solución de este problema. Perímetro de un triángulo. El perímetro de un triángulo es la suma de las longitudes de sus lados. Encontrar el perímetro del siguiente triángulo. Tenemos ahí un triángulo isósceles que mide 7, 7 y 3. El perímetro entonces P sería igual a 7 más 3 y eso es igual a 17. La respuesta entonces sería 17 centímetros. Acabamos de observar una gráfica en la que nos mostraron realmente a qué nos referimos cuando se habla de perímetro. Y en este caso específicamente perímetro de un triángulo. Si nosotros sumamos las longitudes de sus lados, entonces obtenemos el perímetro de ese triángulo y eso nos ayuda en la solución del problema. Sí, hay que tener muy en consideración de que cuando hablamos de perímetros son pues medidas de longitud, las longitudes de los lados de, en este caso, del triángulo. Por ende, la solución va a estar en unidades lineales, ¿verdad? Porque a veces los alumnos tienden a confundir si dar el perímetro en unidades cuadradas o en unidades lineales. Así que para todos, perímetro es en unidades lineales. Veamos la siguiente gráfica que nos va a dar más elementos para resolver el problema. Ejemplo. Encuentra el perímetro del letrero del zoológico. Observamos un dibujo del letrero del zoológico y algunas medidas. 120 centímetros en un lado, 184 centímetros en otro. Y se agrega la siguiente información entonces para resolver el problema planteado. Vemos ángulos, 100 grados, 40 grados, 40 grados. También observamos lados de un triángulo, 120 centímetros y 184 centímetros. Nos damos cuenta que cuando tiene dos ángulos iguales, el triángulo es isósceles. Por lo tanto, el lado que falta mide 120 centímetros también. El perímetro para este triángulo es igual a 120 más 120 más 184, haciendo 424. Y la respuesta es que el perímetro del letrero es 424 centímetros. En el ejemplo que planteamos anteriormente, vimos que teníamos un letrero y ese letrero tenía la forma de un triángulo. De ese letrero conocíamos solamente algunos datos, pero para poderlo resolver y tener la certeza de que la solución era correcta, entonces debimos tener una información adicional, que es la medida de sus ángulos. Con ese
medida de esos ángulos, nosotros pudimos darnos cuenta que se trataba de un triángulo isósceles, ¿verdad? Y si se trata de un ángulo isósceles, podemos aplicar ¿qué propiedad, Flavia? Bueno, es cuando nosotros tenemos un triángulo en el cual dos de sus ángulos internos miden igual, entonces los lados opuestos a esos ángulos miden también igual, o sea que esos tienen la misma longitud, estos lados. Y si tenemos un triángulo con dos lados que miden igual, este triángulo es un triángulo isósceles. Entonces, por eso podíamos establecer esa medida que todavía faltaba para encontrar el perímetro. Recordemos que si vamos a calcular perímetro, ocupamos las medidas de los lados, en este caso de los tres lados del triángulo, sumamos esas medidas y encontramos el valor del perímetro. Entonces, este es un ejemplo bastante interesante. A veces falta información y nosotros tenemos que ver qué otra puede funcionar para poder encontrar lo que buscamos. Vamos a seguir viendo algunas sugerencias también que sirvan para la solución del problema que hemos planteado. Perímetro y área de cuadrados. El perímetro de un cuadrado es la suma de sus cuatro lados. Su área es igual a longitud del lado al cuadrado. Ejemplo, encontrar el perímetro y el área de un cuadrado cuyo lado mide 3 centímetros. El perímetro sería 3 más 3 más 3 más 3. Eso sería igual a 12. El perímetro entonces es de 12 centímetros. El área sería el lado al cuadrado, que sería 3 al cuadrado igual a 9. Su área entonces es 9 centímetros cuadrados. Podemos ver ahí el cuadrado de 3 centímetros de lado. La idea que nosotros teníamos de perímetro en un triángulo también se repite al hablar de cuadrados, solo que en este caso, cuando hablamos de un cuadrado ya tenemos 4 lados. Si nosotros sumamos las longitudes de los lados del cuadrado, y en este caso, siendo cuadrado, la longitud de cada lado pues es la misma para todos, nosotros podemos encontrar ese perímetro, ¿verdad? Además, si queremos calcular el área, también nosotros podemos hacer ese cálculo. ¿Cuál es la fórmula del área? Sí, así es. Y ahí podemos ver pues que en la gráfica anterior se ve la diferencia, ¿verdad, Flavia? Que perímetro se dio en unidades lineales y el área se da en unidades cuadradas. Así que hay que tener cuidado con eso y vemos que es muy sencillo aplicar la fórmula del perímetro y la fórmula del área en un cuadrado. Veamos la siguiente gráfica. Ejemplo. Encuentra el perímetro y el área del siguiente jardín cuadrado que tiene 16 centímetros de lado. A es igual a 16 igual a 4 al cuadrado, o sea que su lado mide 4 centímetros. El perímetro sería 4 más 4 más 4 más 4, es decir, 4 veces 4 y es 16. El perímetro es 16 centímetros. Interesante el problema que se les planteó y es pues una situación que sale de lo normal, es decir, usualmente a nosotros nos dan el lado del cuadrado y con ese lado tenemos que encontrar el área. En este caso nos están dando el área, Flavia, y tenemos que encontrar la longitud del lado. Para eso, pues los alumnos, como son de cuarto grado, tendrán que utilizar el concepto de potencia y encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé 16. Ese número será la longitud del lado del cuadrado. Y como es la longitud del lado del cuadrado, es en unidades lineales. Bueno, como usted lo mencionó, en este caso los estudiantes buscan el número que al elevarlo al cuadrado nos da igual a esa área, ¿verdad? Si estuvieran en quinto grado, por ejemplo, ya los niños ven el concepto de raíz cuadrada y para ellos es más sencillo decir cuál es la raíz cuadrada de 16. Es 4 y puedo encontrar también la longitud del lado del cuadrado. Yo creo que ya tenemos los elementos suficientes para poder resolver el problema y recuerden que al final del programa siempre se da la solución. Usted esté muy pendiente de esta solución y esperamos que coincida con la que tiene en casa. Bueno, seguimos, no nos cambien. En esta primera parte de matemáticas prácticas se nos ha presentado un problema, también nos han dado algunas pistas para poder resolver este problema. Recordemos que este tema y lo que nos piden encontrar lo vemos desde segundo grado, que es lo del perímetro, pero que ahorita estamos trabajando a nivel de cuarto grado, así que espero que usted haya hecho las anotaciones necesarias para que pueda ir trabajando en el desarrollo de este programa y vamos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambien. Matemáticas a tu alcance.